Carlos Ticio. Él es ingeniero agrónomo, es Master of Science in Viticulture de la Universidad UC Davis de California, fue investigador del INTA en viticultura, manejo de canopia, riego y cultivo, fue Research Assistant también de viticultura y enología en la UC Davis. Trabajó como gerente de bodega Apelco y de bodegas Norton, fue gerente general de Clos de los Siete, fue vicepresidente del Centro de Bodegueros de Mendoza, fue vicepresidente segundo de bodegas en Argentina, miembro fundador de la Academia Nacional de Viticultura y presidente del INB durante los años 2016 a 2019. Esto obviamente es un CV muy resumido, hay mucho más para decir de Carlos, pero bueno, esa es una pequeña presentación. Agradecerle nuevamente que esté aquí dictando esta clase y pedirles a todos que si van a hacer alguna publicación en redes sociales que por favor etiqueten a la Asociación de Sommeliers de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, gracias a todos. Paso la palabra a Jorge y cuando vos me digas, Carlos, comparto pantalla con el PowerPoint. Hola, hola. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos, bienvenidos. Para mí, cada vez que participamos de una reunión de esta es realmente una gran alegría porque estamos transitando en cumplimiento a los objetivos que es formar a nuestros queridos amigos colegas, difundir conocimiento, difundir incluso algunas empresas y, ¿por qué no, ampliar por lo posible el campo laboral? En este caso tengo el gran placer de intermediar la charla, en la clase que nos va a dar Carlos Ticio, un gran amigo, con quien hemos compartido con la anterior gestión allá en Mendoza, y al respecto del tema, que es la gestión de viñas, hubo una cosa que me quedó retumbando entre mis orejas, cuando en una cena que no podía faltar, él se apareció con una botella de vino, un vino obviamente realizado por él. Lo degustamos todos, quedamos realmente muy sorprendidos por la calidad de lo que estábamos tomando, y nos hizo una pregunta media tramposa, diciendo, ¿cuánto tiempo más o menos estiman ustedes que una viña tiene que tener para dar una uva que produzca un buen vino, o que te dé la posibilidad de hacer un buen vino, y cuál densidad de población de uva por hectárea, o kilos por hectárea, estiman que también colaboran como para hacer un buen vino? Y todos agarramos, tiramos 3, 4, 5 años, y un rendimiento, y se habla de 5.000, 6.000 kilos. Bueno, la respuesta que nos dio no se la voy a dar, pero nos desbarató todo. Yo me quedé pensando, bueno, la verdad que no sé nada, de hecho no sé nada. Así que bueno, eso da pie entonces para la charla que nos va a dar Carlos, porque en realidad, si esto es gestión de viña, él es un excelente gestor. Así que Carlos, te dejo la palabra toda tuya. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Sí, me recuerdo esa cena. Muy bien, muy agradable. Bueno, Paula, ¿podés poner el power? Y vamos comenzando. Buenas tardes a todos los participantes. Un gusto de poder charlar con ustedes, brindarles lo que creo que les va a ampliar ciertos conocimientos o dudas, y por favor, toda pregunta que quieran hacer, no hay ningún problema que me interrumpan. Cualquier pregunta, por favor, estoy a disposición durante la charla, no tengo inconvenientes. Bueno, vamos a hablar de la gestión del viñedo. En realidad es el trabajo del viñedo que tiene mucha importancia, aparte de dónde se planta, del mesoclima, de los lugares, de los suelos, pero cómo se maneja el viñedo tiene mucha importancia en la calidad de vino, o también en las distintas calidades o segmentos que uno tiene de calidades de vino, que siempre están relacionadas
con el precio del vino. Pero es muy importante cómo se maneja el viñedo, qué condiciones tiene que tener para tener una buena materia prima. Yo le llamo materia prima elaborada, porque ya se va trabajando en el viñedo esa materia prima, y con eso es la base, mediante esta gestión, de una base cualitativa muy importante que va a ser digamos, cuidada y también gestionada dentro de la bodega por el enólogo, pero es directamente una base importantísima para poder tener buenas calidades en un vino. Bien, la próxima, por favor. Bueno, ¿qué es el manejo del viñedo? Como dije recién, está de acuerdo al objetivo de la uva a producir, ¿sí? De acuerdo, el manejo se plantea también de acuerdo al objetivo comercial, a qué lugar, en qué lugar va a estar, en qué gama de calidad, ¿sí? Que sí hay variaciones y uno puede jugar, sí, con, como podemos ver acá, los perfiles sensoriales, con las cantidades, con el volumen a producir, y eso lo podemos bien definir desde el viñedo a qué vino. Por supuesto, esto se trabaja con todos los sectores en una bodega, con el enólogo y también con el sector comercial. Es normal cuando una empresa tiene viñedos en distintos lugares, como por ejemplo el caso de Norton, y donde había distintas condiciones, distintas producciones, distintas variedades y sobre todo distintos manejos, y cada uno de esos viñedos eran dirigidos hacia una determinada etiqueta. ¿Sí? La próxima, por favor. Bueno, como dice acá, para lograr uva de calidad existen varios requisitos, ¿no es cierto?, para tener una buena calidad. Por supuesto, pureza varietal. ¿Sí? Las variedades que yo tengo en mi bloque sean de tal variedad, y no como ocurría antes. Eso fue una situación. Sí, por favor. ¿Alguna pregunta? Bueno, como en la década de, digamos, 60, 70, 80, teníamos confusiones de variedades en los viñedos y no tenían la variedad, o a veces estaban los nombres confundidos de las variedades, cosas que pudimos aclarar con el ingeniero alcalde, que fue mi maestro en el INTA, especialista en pelografía y en variedades, cuando hicimos el 5º censo del INB, que fue el primero que se hizo por variedades, y ahí aclaramos muchas confusiones y cambios de nombres de variedades. Bueno, pero una cosa muy importante que se encontraba en los viñedos eran que no eran totalmente puros. A través del trabajo que hicimos en INTA pudimos tener selecciones y plantarlas en el INTA y trabajar con los viveros para que trabajaran a partir de esas selecciones y tuvieran una excelente pureza varietal. Por eso fue un trabajo muy interesante que hicimos durante años en una institución que sirvió mucho al medio, que pudimos orientar nuestro departamento de viticultura a las necesidades que tenía la industria, que tenía la producción y la industria. Bien, la pureza varietal es muy importante. O sea, yo quiero producir un Cabernet Sauvignon y no es Cabernet Sauvignon, o un Sangiovese no es Sangiovese, bueno, debe tener problemas. Y sobre todo también la homogeneidad de las viñas, que sean hay que tener casi todas las plantas iguales. O sea, uno cuando tiene una homogeneidad levanta la media, como decimos, levantamos la vara. Si tenemos sectores más vigorosos, menos vigorosos, que están bien, que están más o menos, eso nos hace una media que tira para abajo. Después lo vamos a ver por qué. Bien, la sanidad, por supuesto, es una de las cosas. Dice, para hacer buen vino, ¿qué es necesario? Hay dos cosas fundamentales, que son uva sana y madura. Por eso la sanidad es muy importante. En la mayoría de los casos que se trabaja con productos preventivos, pero es muy importante tener la uva sana al momento de la madurez. Bien. Tenemos que equilibrio vegetativo-productivo, ya vamos a ver de qué se trata. ¿Sí? Uno puede tener un viñedo
equilibrado, lindo, equilibrado, ya vamos a ver algunas fotos, y un viñedo muy vigoroso que va a tener sus problemas, que va a traer aparejado ese vigor que da sombra a la zona de los racimos, y vamos a estar en una situación con aromas verdes, herbáceos, sin color, con pH altos en los componentes de la uva, ¿sí? Y también el equilibrio productivo. Yo puedo tener también que sea un viñedo equilibrado para el vigor que tiene, o no, o que tengan demasiada uva, que es una sobreproducción, donde tengo problemas de madurez, o que sea con de mucho menor producción, que no quiere decir que es de mejor calidad. Bien, después vamos a hablar de la que es la distribución de la canopia. ¿Qué es la canopia? Todo el mundo dice, ¿qué es la canopia? Bueno, la canopia es toda la parte verde alrededor de la planta, que le componen los brotes, las hojas, los racimos, ¿sí? Entonces, eso es la canopia, es la cobertura verde propia de la planta. La canopy era el techito de las camas de los reyes, a eso se le llamaba canopy también, ¿sí? Cómo se distribuyen esos brotes, esas hojas, y con respecto a la fruta, ¿sí? Con respecto a los racimos, como vamos a ver, es muy importante la luz que reciben que los racimos, ¿sí? La condición lumínica donde se encuentran, ¿sí? Que tiene efectos importantes en la calidad, en el color, en la síntesis de antocianas y también en los aromas, ¿sí? Bien, y después vamos a ver otros requisitos, son los rendimientos y tamaño del grano. El tamaño del grano tiene sus cositas, ¿sí? Y el rendimiento, donde no están, como dije, en sobreproducción, o en producción equilibrada o poca producción, y el tamaño del grano, que muchas veces se habla mucho, que tiene que ser un tamaño chico, pero requiere para tener una disminución en el tamaño del grano, ciertos manejos, cosas que vamos a hacer en el viñedo que hacen que uno pueda tener ese efecto, ¿sí? No es porque sí nada más o una cuestión de magia, sino que debe haber cierto efecto y no solamente el grano chico solamente, sino que debe estar producido por algo. En el caso este, el que más importante es con el manejo del río. La próxima, por favor. Por favor, cualquier pregunta, algún término que no conozcan, no tengan vergüenza ni nada. Por favor, coméntenlo. Carlos, yo tengo una pregunta. Vamos. ¿Por qué se busca disminuir el tamaño del grano? ¿Por qué? Porque normalmente al tener un tamaño menor, el volumen es menor que la superficie, la relación superficie-volumen. ¿Sí? Y la superficie es la piel, donde tenemos muchos componentes de aromas y de color. Entonces podemos tener mayor concentración. ¿Sí? Si tenemos un grano grande, tiene demasiado volumen en relación a la superficie. Entonces se busca más concentración. Para vinos con mucha estructura, esa es la idea. Carlos, es una relación... el líquido... Sí, dale. Sí, te iba a decir si el líquido también va a estar más concentrado o solamente es por la relación superficie-líquido, digamos. Bueno, se va a ir concentrando porque va a ir aumentando el nivel de azúcar cuando va madurando, ¿sí? Puede haber algunas deshidrataciones que concentran, como en el caso de la variedad Syrah, que cuando uno, a partir de los 22 Brix, más o menos cerca de la cosecha, comienza a arrugar naturalmente porque hay una interrupción de sus vasos, ¿sí? Y ahí tiene más concentración. Ahora ya esa es concentración por deshidratación, ¿sí? Bien. Ahí tienen un viñedo. ¿Está contestada tu pregunta? La mía sí. Bien. Bien. Yo me refería si al buscar uvas más chicas también se concentraba, al tener menos agua, también se concentraban un poco esos jugos, ¿no? Esos líquidos. Bueno, por eso se concentran, porque se va, en realidad es el poco volumen donde entra una buena cantidad de azúcar que es transportada de las hojas. Sí. Disculpame, a lo mejor no te entendí, por mayor concentración, esa medida que va madurando,
La maduración consiste en la entrada de los fotosintetizados, sobre todo los azúcares, glucosa, fructosa, sacarosa, que es la forma de transporte en la planta, que va llegando a la valla, ¿sí? Ahora, uno puede también jugar con el tiempo, porque una cosa es la concentración de azúcares y otra cosa es la concentración de otros componentes que están en la piel, como principalmente los polifenoles, ¿sí? El color y los polifenoles que hacen a la estructura. Y también se magnifica, al ser el grano más chico, el tamaño de la semilla, donde el 50% de los taninos provienen de las semillas, ¿sí? Entonces por eso podemos tener mejor concentración. Bien, acá tenemos un viñedo homogéneo, ¿ven? Que desde una punta a la otra es una empalizada muy linda. Esto es una espaldera, todos conocen las espalderas, ¿no es cierto? Lo que son espalderas. Bien, acá se ve que son prácticamente todas las plantas iguales. Está bien, en este momento, después de haber cortado como un cerco, ven que está como cortado como un cerquito, está bien, uno puede tener una ilusión que también es más, parece más uniforme. Pero fíjense, interesante, en el suelo hay un yuyo, pero en una parte le da el sol y otra parte proyecta la sombra, ¿lo ven? ¿Sí? El suelo, que está sombreado. Ven que la luz pasa, hay varios agujeritos ahí. Eso es muy importante en un viñedo. Esa sombra, si estuviera mucho más cerrado, con mucha más vegetación, con mucho más vigor, sería una pared, una raya oscura nada más. ¿Sí? Sí, muchas veces uno puede ver en los viñedos también esa densidad que tiene. ¿Sí? ¿Se Una nota? consulta. Vamos. En esa foto, Sí. ¿la producción es de los dos lados de la espaldera? Sí, la uva está abajo, en la parte Claro. basal está, ¿no es cierto? Pero produce en los dos lados, lo hacemos para un lado o para otro. Ese ancho debe tener unos 30 centímetros, esa espaldera, ¿sí? La uva normalmente, ya vamos a ver, está en la parte inferior. ¿Sí? Entre el suelo y donde empieza la planta hay una distancia de 70 centímetros, más o menos, que es la sombra que ven ahí a la izquierda, ven que en el medio está la sombra y después hay más luz, es ahí donde están los troncos. Y esto para que vean, acá, interesante, hay un lado en la derecha que le da el sol y el otro lado que está a la sombra. Esta hilera lo más probable sea una orientación norte-sur o sur-norte. ¿Cómo? Perdón. No escucho bien. ¿Hola? No escuché bien si hay una pregunta. ¿Alguien preguntó algo? No, aparentemente no. Carlos, Sí. y esos agujeros que hay de sol, ese raleo que hay en el viñedo, ¿para qué se busca? Esos gaps eso es muy bueno porque también es importante, porque ahí donde no está oscuro, ¿sabes qué hay? Hay pasaje de aire, hay ventilación. Y esa ventilación hace a la sanidad. Si estuviera todo emboscado y tendríamos humedad, ahí vamos a tener problemas sanitarios en la uva. Eso es bueno que ocurra. Que en California le llaman gaps, o sea, agujeritos, gaps. Bien. A ver, la próxima, por favor. Pero vieron lo que es un viñedo uniforme, ¿no? Es una cosa bien parejita. Bueno, claro que sí. A ver, dice, no confundir la uva de calidad con uva proveniente de un viñedo de baja producción. Vos podés tener un viñedo viejo de baja producción, pero no está homogéneo, ¿viste? No es homogéneo, hay plantas más grandes, plantas más chicas, hay plantas que faltan. Normalmente en los viejos viñedos, que acá se riega normalmente de sur a norte, de esa orientación, y con pendientes, que puede ser de 0,5 a 1%. Entonces hay diferencias en la cabecera del viñedo, en los pies del viñedo y en la parte media. Entonces, bueno, eso no es homogéneo. Pero por más que tenga baja producción, no quiere decir que solamente la baja producción te va a dar calidad. Si tenés baja producción, debería ser homogéneo. Si no, como le dije, la media se achata. ¿Sí?
Entonces tenemos una parte del viñedo que está madura, la otra no, hay una parte que está sobremadura, y ahí tenemos problemas que no llegamos a obtener lo mejor en el mejor momento de cada una de esas situaciones. Que en el resumen, cuando tiene un viñedo homogéneo, todo eso es un momento de cosecha. Mucho más fácil de obtener toda la fruta de mejor calidad. ¿Sí? Bien. Acá que dice, tener en cuenta los requisitos de calidad más allá de solo controlar la producción. Bueno, vamos a ver de qué se trata, la próxima. Bueno, acá de la canopia, acá vamos a tener que hacer un poco de imaginación. Acá hay parámetros, hay varios investigadores que trabajaron mucho para ver cuáles eran las canopias que estuvimos viendo, por ejemplo, en Espaldera, cuáles son las mejores condiciones. Acá dice la orientación de las hileras norte-sur, con signos de interrogación a propósito, ¿viste? Después, muchos estudiaron, uno de los que estudió mucho fue de Richard Smart, tipo que analizó muy bien los viñedos de Burdeos, por qué tenían equilibrio, cuáles eran las condiciones de luz, las condiciones, relaciones de la superficie, la cantidad de brotes, la longitud de los brotes, el desarrollo de vigor o no de los laterales, que son las feminelas, qué relación había entre el área foliar por kilo de uva. Área foliar vendría a ser, qué cantidad de pantalla solar tengo yo para producir 1 kilo de uva, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? ¿Sí? Después, cuánto pesaban los sarmientos para ver si era una planta equilibrada. Bueno, longitud de tronco, peso, después ya vamos a hablar de esto, y número de capas. Bien, orientación de las hileras, se les comenté recién a ese viñedo que era norte-sur, puede tener otra inclinación. Estos trabajos, hay muchas veces que hay que tener cuidado, porque estos trabajos vinieron, Richard hizo su PhD en el estado de Nueva York, en la Universidad de Cornell, ¿sí? Donde en principio trabajaban con la variedad Isabela, con la Concord, para jugos. Entonces vieron ellos que era mejor la orientación, y se imaginan, en lugares de más de 45 grados de latitud norte, con más lluvias, con menos días soleados, pero hizo un gran aporte en el sentido de que la orientación era mejor norte-sur porque tomaba la misma espaldera que vieron hoy, que vieron recién, toma sol en la mañana de un lado y a la tarde del otro. ¿Sí? Entonces hay una integral de sol, de luz, que recibe, que hace como si fuera un camello, una doble curva que integra el lado del este y el lado del oeste, que recibe más luz durante el día que una hilera este-oeste. Que si tuviéramos una hilera este-oeste, el movimiento aparente del Sol pasa por sobre la hilera. O sea que prácticamente estaría a la sombra, no tiene tanta incidencia, o la curva que integra la cantidad de luz del día es menor que la de que está el norte-sur, que recibe de las dos caras. Bueno, ahora, eso ¿Te puedo hacer una pregunta? No, una preguntita. Sí. Te quiero hacer una pregunta. ¿Se podría llegar a decir o a inferir que las cepas que tienen hojas más grandes corren con ventaja respecto a las que tienen hojas más pequeñas? ¿O no? Eso depende de la eficiencia fotosintética que tengan las hojas. Y es una pregunta interesante. Muchas veces las plantas por ahí que tienen hojas más grandes tienen también entrenudos un poquito más largos, entonces se distribuyen más. Pero hay distintos tipos de planta que tienen distinta eficiencia de fotosíntesis, de cómo utilizan la luz. Pero en realidad también pasa muchas veces cuando vos tenés de la misma variedad hojas a la sombra, son más grandes, pero son más finas y tienen menos concentración de clorofila. ¿Sí? Ajá. Son plantas que están bajo árboles frutales, lo que sea. Vas a ver que plantas que están en la sombra siempre tienen menos color verde, pero se hacen más grandes, como más finas. Pasa también, el que van a ver cuando vengamos a Mendoza, cuando vengan a Mendoza, que cuando se usa la tela antigranizo
pegada así a las paredes, que se llama sistema Green-Buller, muchas veces, si hay mucho vigor y todo, las hojas se hacen más grandes también. Hacen más tirando a hojas de desaparecido. En la misma variedad, según la condición de luz o de sombra que tengan, también podés tener variación en el tamaño. Y también con el vigor. Con plantas muy vigorosas las hojas son más grandes que en las plantas poco vigorosas. ¿Sí? Es lo mismo que por ahí no cambia, no cambia, por ejemplo, si volvemos al tamaño de grano, el tamaño de grano dice, bueno, debe haber habido muchas menos células en esos granitos más chicos. No, es la misma cantidad, pero se afectó la extensión de las paredes celulares, entonces les cuesta mucho más agrandarse. Y pasa lo mismo en las hojas, ¿sí? Hojas que están en estrés o plantas que sufren más de sequía, también son más chicas y no se expanden tanto las células. En cambio, hojas que están a la sombra tienen más humedad, no tienen tanto estrés y se hacen más grandes y se extienden más las paredes celulares. Y no cambia el número de células en las hojas. ¿Sí? Bien. Perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, acá una relación también que había, que sí se cumple, que es interesante, la relación de la altura de esa espaldera que vieron con la distancia entre la otra hilera. Normalmente es 1 a 1, acá van a ver normalmente viñedos de 2 metros entre hileras y 1,80 m, casi 2 metros de alto. Es una buena relación 1 a 1. O sea, si vos te acercás más todavía, en vez de tener 2 metros, te acercás a 1,5 m entre paredes, entre espalderas. Bien, ¿qué pasa? Vas a tener que reducir la altura. ¿Por qué? Siempre y cuando esté el norte-sur, para que una espaldera no le dé sombra a la otra o evite que tenga un 15% de su parte sombreada en algún momento del día. Entonces esa es la relación. También trabajos hechos en zonas de menor cantidad de luz que las nuestras. Lo estoy preparando a ustedes, porque acá tenemos mucho menos lluvia, lo que quiere decir que tenemos menos días nublados, por consiguiente más días con sol. ¿Sí? Y acá tenemos mucho más maduración que en otros lados, donde en Burdeos, en la Borgoña, en lugares más del norte, Alemania, les cuesta madurar, porque no tienen suficiente cantidad de horas de luz. ¿Sí? Y nosotros sí, tenemos demasiada luz, tenemos demasiada producción de azúcares, vinos de mucho alcohol, ¿sí? Y de poca acidez, por las temperaturas también que van asociadas a la luz. Bien. Carlos, entonces la altura de la espaldera respecto de la distancia, no es el marco, sino es la altura de la espaldera respecto de la espaldera, la distancia con la espaldera de al lado. Exacto. Bien. Esa es la relación 1 a 1. Bueno, acá es una inclinación de la pared vertical, bueno, puede ser inclinado o no, pero normalmente no. Es otra, una cosa que no le vamos a dar importancia. La superficie de la canopia, que es decir, la superficie que es toda la superficie de un lado y de otro, la parte de arriba y de los costados de la espaldera. ¿Sí? Ahí dice 21.000 metros cuadrados. Estos 21.000 metros cuadrados es para espalderas que están a 1 metro de distancia entre ellas. Esto es para Bordeaux. Nosotros tenemos mucho menos, muchísimo menos. Si ustedes calculan, a ver, yo tengo, ¿cuántas hileras tengo en 100 metros cuando las hileras están distanciadas 2 metros? ¿Cuántas hileras tengo? 50. ¿Sí? Bien, ¿cuánto tengo de superficie? Foliar de un lado y del otro. Y tengo de los 70 a 80 centímetros desde del suelo, y de ahí comienza la espaldera. ¿Y cuánto tenemos? Y tenemos 1 metro prácticamente de cada lado. 1 y 1 son 2. Por 50 que tenemos 10.000 metros cuadrados. Pero anda muy bien, ¿viste? Anda muy bien y madura y todo. Hay muchas especulaciones de esto. Es muy bueno a veces analizar cosas que vienen de otro lado y que se ponen a veces como verdades, son dogmas, ¿no? Que se creen que son verdades y se las naturaliza como verdades, pero son para otra condición. Ya vamos a ver, cuando hablemos de los clones, esas cosas, vamos a ver otra cuestión. Perdón. Sí, acá en el caso de la densidad de brotes, sí, por metro. ¿Cuántos brotes paraditos tenemos que tener por planta?
Sí, si lo juntamos mucho, ¿qué hace? Uy, se nos superponen, y se hace un amontonamiento donde va a haber mucha sombra. Entonces es bueno tener, sí, entre 12 a 15 brotes por metro. Ya lo vamos a ver mejor en fotos, que se van a dar cuenta qué es lo que es la cantidad de brotes por metro. Y vamos a ver una planta, por supuesto. Bien. Y después, ¿cuán largos los sarmientos? ¿Viste? Bueno, eso se controla con el riego. Las espalderas, ustedes los vieron, que tienen 1,30 m. Hay veces que tienen más, pero sí que tienen que tener por lo menos de 12 a 14 hojas ese brote, esas 12, 14 hojas, para nutrir bien a los que normalmente tienen, que son 2 racimos. Está relacionado con eso que viene ahora, la relación de área foliar, metros cuadrados de hoja por kilo de uva. ¿Pero para qué? Es para llegar a un buen, en general, casi todas las variedades que tengan entre alrededor de 14, 16 hojas, que estén con buena exposición. Esas hojas maduran, que normalmente tiene cada pámpana, cada brote, que son 2 racimos. ¿Sí? Bueno, cada uno de esos sarmientos, ¿cuánto pesa? Bueno, eso es para saber si están en equilibrio. Porque si yo tengo un viñedo que es muy vigoroso y tiene unos brotes largos, grandotes, ¿qué va a hacer? Van a ser mucho más pesados, ¿no? Van a ser como si fueran cañas, ¿no? Entonces tengo más hojas, más madera, y la producción es más chica. Entonces yo estoy produciendo madera y hojas en vez de producir uva. ¿Se entiende el concepto? Bueno, longitud de entrenudos, el peso de la poda, bueno, eso normalmente eso se hace para hacer pesar la poda. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo en invierno voy, podo la planta, dejo el sarmientito, que todos los pámpanos, todos los brotes que tenía, que están secos, por supuesto, no secos, están vivos, pero están durmiendo, los peso. ¿Cuánto peso? Ah, bueno, tiene tanto. ¿Y cuánto me dio de uva? Tanto. Me dio perdón. Ay, ¿saben quién es? Es mi mamá desde La Plata. Sabe que estoy con esto, ella tiene 95 años. A ver, espérate un minutito, porque es decir. Mandale saludos, que la conozco. Bueno, sí, vos la conocés, Jorge. Hola, mami. ¿Cómo andás? Llamame un ratito más tarde, ¿sabés? Que estoy en una reunión ahora. Llamame. Sí, llamame dentro de una hora. Bueno, un beso grande. Llámame en una hora. Dale. Chau. Bueno, disculpen. Nos llamamos todos los días. Dice, y es casi la única compañía que tengo. Todos mis amigos ya no están. Tienen 95 años. ¿Viste? Entonces, bueno, charlamos un rato. Es muy lindo. Bueno, mira qué dice acá. Número de capas de hojas. ¿Qué será eso? ¿Vieron la espaldera? Ahí hay, en la espaldera, que la derecha, pero hay varias capitas de las que están afuera, hay algunas que están adentro, hay otras más. ¿Cuántas capas de hoja podemos tener ahí? Y bueno, en un cerco, como es una espaldera, y bueno, tenemos que tener de 1 a 1,5 capas. Yo digo que puede ser 2 capas, no hay ningún problema de hoja. ¿Por qué? Porque tengo una primera capa que recibe el sol y una segunda que recibe mucho menos, que recibe lo que deja pasar la primera. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué pasa con la luz? Tiene varias longitudes de onda, y la luz más importante para la fotosíntesis es la luz roja, ¿sí? El espectro de la luz roja. La hoja, la primera capa de hojas, absorbe un 80% de esa radiación. 80%. Y deja pasar un 20%. ¿Sí? Uno dice, bueno, evidentemente la segunda hoja y no tiene mucha luz para laburar, ¿sí? O para hacer fotosíntesis. Bueno, en realidad tiene esa segunda hoja porque, para que tengan una idea, la radiación solar tiene 2000X. El X son micro Einstein por metro cuadrado por segundo, bla, bla, es una
como es una unidad de medir la energía. Bien, tenemos 2000. La planta normalmente se satura con 700, ¿sí? O sea que con prácticamente 3 veces menos, está en saturación, quiere decir que no puedas, por más que yo tenga 700 y le suba más hasta los 2000, que es la luz que tenemos exterior, no me va a hacer más, porque ya saturó su sistema, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo tengo 2000 externos, un 80%, 8 por 10, tengo todavía una cantidad que me permite que la hoja trabaje, la segunda hoja, ¿sí? ¿Se entiende ahí? Bien. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa con la calidad? Una cosa es esta radiación y otra cosa es la calidad. Como les dije, lo que absorbe es el 80% también de luz roja. Es el segmento más que hay varios colorcitos, pero es la longitud de onda fotosintéticamente activa, ¿sí? Es la que produce, la que hace hacer fotosíntesis. Pero esa absorción, ese 80% absorbe el 80% de eso, y el 20% es eso también, pero lo demás es luz roja lejana, es otra calidad, de otra longitud de onda, otra calidad de luz, ¿sí? Que vamos a ver qué efecto tiene eso, porque esa calidad de luz es sensada, ¿por quién? Y por un pigmentito ahí que se llama fitocromo, y que tiene mucha incidencia en la síntesis de enzimas que son las responsables de la síntesis de antocianas, ¿sí? Y ya vamos a ver cómo trabajan con la temperatura. Entonces, en el caso de que yo esté con mucha sombra, ¿sí? Por más que esté recibiendo el 100%, pero tengo muchas capas internas de hojas que están en ese ambiente de esa calidad de luz, va a ser justamente que tenga menos color. ¿Por qué? Porque va a haber menos síntesis de antocianas, menos síntesis de color y también de compuestos aromáticos. O sea, fíjense ya qué importante es la misma hoja como un filtro, y cuando hay muchas hojas, ¿sí? ¿Qué pasa con la síntesis en esas hojas de compuestos importantes, como polifenoles para la calidad del agua? Y también de compuestos aromáticos, que nos vamos a encontrar que nos van a dar herbáceos. ¿Por qué entonces medimos, tenemos que tener pocas capas de hojas? O sea, que quiere decir que está relacionada con la cantidad de brotes que habíamos dicho por metro. Si tenemos mucho más brotes por metro, vamos a tener muchas más capas de hojas. Vamos a tener un ambiente que se llama microclima, que es el microclima de la planta, el microclima que forman los brotes y las hojas de la planta. A eso, en fisiología vegetal y en viticultura, le llamamos microclima. Es el clima dentro de esa canopia, de ese conjunto de hojas, brotes y racimos. Fíjense entonces la importancia que tiene el cambio de calidad de la luz al interior de una canopia densa. Y si tenemos una canopia floja con pocas capas de hoja, como vimos que pasaba la luz, como vimos recién en la espaldera, vamos a tener condiciones de producción de mayor cantidad de polifenoles, mayor cantidad de antocianas y tener mejores colores, en el caso de las uvas tintas. Perfume y aromas en el caso de la variedad blanca. Bueno, ven que todo se relaciona, la cantidad de brotes por metro, la espaldera vertical, la distancia entre espalderas, el brote que no sea muy vigoroso. Acá entonces empezamos a ver que acá la cuestión es una cuestión de equilibrio en las plantas, de homogeneidad. De plantas, aparte que sean homogéneas, se puede tener homogéneas, son todas vigorosas, pero se llama equilibrio entre la parte, digamos, foliar de brotes y hojas con respecto también a los racimos. Y el equilibrio de dejar pasar aire, de que tenga una buena iluminación, ¿sí? Y que no tenga crecimientos exagerados, que van a componer un microclima. Y ese microclima, esas condiciones son especiales para tener mejor calidad en los granos, en las uvas. ¿Sí? Entonces van viendo cómo... Una preguntita. Sí, dale, sí. Perdón, siempre me pongo cargoso. No, me quedé pensando con los citocromos que están en las desarrollados, dijiste, en las hojas de atrás.
El citocromo se adapta a Fitocromo, es un menor pigmento que se intensidad llama, de luz. perdón, fitocromo se llama. Eso Pensé que era citocromo. no, no, Bueno, fitocromo, el fitocromo, que es un pigmento especial para la recepción, que reacciona a la calidad de luz. Si tenés, como es luz roja directa, bueno, el tipo te va a decir, bueno, hágase la enzima fenilalanina amonio liasa, que es la responsable de la síntesis de antociana. Y si está en rojo lejano, por eso, no hago nada. No hago nada. Claro, esa era la pregunta. No me Esa era la gusta. pregunta, si se adaptaba No a me la gusta esta se calidad. adaptaba a No otra. Claro, me la quedo pregunta con era el esa, rojo. si se adaptaba a otra longitud de onda. Claro. Está. Bien. Está. Ya vamos a ver cómo también tiene que ver con la temperatura y ¿cómo es? La amplitud térmica famosa. Que ahí tienen que ver, y es lo mismo, porque entran también a tallar la expresión genética, la gene expression, si se mueven, si dan orden en los genes para que se haga tal cosa o no, ¿viste? Bueno, vamos a la próxima. Entonces vamos encontrándole lógica a esto de por qué ponemos estos parámetros, ¿sí? Después hay que medir los parámetros, pero hay una cosa que muchas veces uno van y lo miden como si fuera, tienen como si fuera agujas, entonces atraviesan la canopia y cuenta cuántas veces atravesaron. Es una tontera, ¿viste? Científica, pero eso uno puede verlo perfectamente cuando las plantas están equilibradas, cuando son canopias livianas, que no son, que son equilibradas, ¿sí? Donde pasa la luz, donde hay movimiento, donde se ven los racimos. Bien, labores culturales anuales a que realizar en el viñedo. Bueno, ahí hay un montón, ¿no? La anterior, por favor, Paula. A ver. Labores muy bueno. Todas estas labores se hacen, ya vamos a ver, en relación para tener buena calidad, ¿no? Para tener una mejor uva. Haciendo las mismas diferentes. Seguro de nivel de calidad previamente definido. Bueno, está bien, hay labores culturales que son importantes, como la poda y la atadura, ¿sí? El desbrote, cuando salen brotes de lugares que nosotros no queremos, que no son los fructíferos, y los sacamos porque compiten con los otros, por energía, por carbohidratos. Entonces, cuando hay competencia, tratamos que solamente tengamos en condiciones los brotes que nosotros queremos, que provienen de las yemas que podamos, que fueron podadas y con el determinado equilibrio que queríamos. Bueno, otra es la cronograma de pulverizaciones, el manejo de riego y la nutrición, el posicionamiento de brotes, y eso también tiene que ver que es importante para formar la espaldera, el raleo de esos brotes, que pueden ser del tronco y también de los brazos, ya lo vamos a ver. La próxima. Son todas estas que están relacionadas con los que estuvimos hablando. Hay otras labores también que se realizan de soje, como dice acá, en caso de ser necesario. Muchas veces es una práctica que se hace en viñedos vigorosos, es que sacar algunas hojas, ¿para qué? Sobre todo las hojas de la base, cercano a los racimos, ¿sí? ¿Para qué? Y para que la luz llegue al racimo. Al llegar a la luz al racimo, vamos a tener esas cosas que decíamos, mejores síntesis de racimo, mayor movimiento de aire y síntesis de antocianas, de aromas. Esto es como si fuera una cuestión medicinal, ¿viste? Vos hiciste algo que tenés muy vigoroso, por lo que sea, por riego, porque podaste mal, lo que sea, y bueno, tenés que corregir, tenés que ir al médico y decir, bueno, acá sácale las hojitas, póngale el sol, hágalo respirar un poco, y acá vamos a tener un mejor resultado, ¿sí? Lo mismo que el despampanado, ¿viste? Los brotes siguen creciendo, acuérdense que la planta, la vida es una enredadera, también hay que manejarla, que ya vamos a ver cómo la vamos a manejar en el crecimiento con el riego. Entonces siguen creciendo los brotes, se hacen muy altos, caen en la espaldera, van cayendo y van dando sombra, se despampana. Vieron que les dije, este viñedo seguro que lo han cortado, lo han como un cerco, ese es el despampanado. Hay veces que se hace 2 o 3 veces. En Europa es muy común, tiene una velocidad de unas máquinas de despampanadas son fantásticas. Bueno, el raleo de racimos, uno ya puede decir,
tengo demasiada uva, voy a buscar un poquito más de concentración, entonces les voy a sacar unas uvas para que las que queden estén mejor. Hay casos, para que tengan el ejemplo, que se hace raleo en los frutales, en los duraznos, en las manzanas. Se sacan, después de florecer, ¿cómo es? Cuajan muchos frutos, entonces cuando hay muchos frutos se quedan muchos chiquitos o quedan verdes, entonces se hace un raleo para que la manzana sea más grande, el durazno sea más grande. En el caso también del raleo de racimo para la uva de mesa, ¿cierto? Para que los granos sean más grandes, más lindos, se hace en distinto momento que la uva para vino, pero hay conceptos que tratan de sacarle racimos en determinado momento, normalmente cuando está en envero, cuando está cambiando de color la uva, ¿sí? De verde a tomar color, que se le llama envero o pinta, ¿sí? Y en ese momento sí no hay un efecto sobre el agrandamiento del racimo, sino sobre la concentración. En realidad es como decir, bueno, yo duplico el área foliar. O sea, yo tenía el área foliar que estuvimos viendo de tanto y pónganle con 20 racimos por planta, con 22 racimos por planta, y tenía 1 metro cuadrado de hojas. Y ahora le saco la mitad, es como si hubiera dejado eso y aumentado al doble el área foliar. Le saco los racimos, automáticamente la cantidad de hojas que están trabajando, en vez de trabajar para 22 racimos, trabajan para 10 o 11. ¿Se entiende? Entonces van a tener más nutrición. Esa es una de las cuestiones de raleo. Bueno, la cosecha, por supuesto, que también tiene sus cosas, la cosecha, y después post cosecha, todas las cosas que se hacen, demarcación de plantas enfermas, fertilizaciones post cosecha, verdeos, mugrones, que es para reemplazar con brotes ya maduros que se hacen en invierno, para reemplazar o hacer el lugar para que haya plantas nuevas, que se hacen, en vez de poner una planta, se hace por ese acodo. Bueno, subsolado, esas cuestiones de suelo, depende del tipo de suelo. Mantenimiento de estructura, ¿qué estructura? Ahí hay que tirar alambre, se rompieron palos, pum, pum, hay que cambiarlos. Eso es el mantenimiento de la estructura. Y después, mantenimiento y limpieza del sistema de riego y reservorio, eso es importantísimo, sobre todo el riego por goteo, todos los años hay que lavar las mangueras con ácido fosfórico y también algunas que vienen de represa que se bombea o viene el agua de turno y se deja en una represa, ahí se crían algas y en las mangueras va a haber algas y se van a tapar todos los picos, ¿sí? Del riego por goteo. Entonces hay que trabajarlo, hay que tratarlo. Y esta es la época del año cuando se hace, puede ser hasta septiembre, normalmente se hace con ácido fosfórico, es bueno porque hay una buena fertilización después de fósforo, y herbicidas que se tratan con tipos de lavandina. Carlos, Sí. ¿qué tal? ¿Te puedo hacer una pregunta? Dale, Gastón. Sí, eso que dijiste de la fertilización post cosecha, ¿se hace Sí. solamente en la post cosecha? ¿Solamente se fertiliza o también lo hacen en...? Muy buena pregunta, no lo había mencionado antes. Dentro del manejo es la fertilización clásica durante el ciclo vegetativo, no en el ciclo, en la época de receso como es invierno. De todos modos, acá, ¿por qué es interesante esto de la fertilización por cosecha? Porque no era algo que se haya hecho normalmente en la vid, en los viñedos. Siempre se hacía la fertilización a partir de, digamos, de octubre o, digamos, mediados a fines de octubre, cuando ya había empezado a crecer los brotes de 15, 20 centímetros, y se hacía la primera pasada, por ejemplo, con sulfato de amonio, con urea, que se usa mucho, ¿sí? Se fertilizaba en ese momento. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se fertiliza en ese momento? A los 20 días de crecimiento del brote, de crecimiento en los 20 días, hay un fenómeno de correlación que desde el brote que está creciendo manda señales que son hormonas a la parte de abajo, a las raíces. ¿Para qué?
para que produzcan nuevas raíces. Eso se llaman auxinas, esas hormonas. Entonces, ahí comienza un nuevo crecimiento de raíces, que son las realmente activas, que son esos pelitos, ¿vieron cuando hacen la germinación, los pelitos de las raíces? Bueno, esos son los realmente que absorben, por eso se hace en esa época. Ah, me decís, che, pero ya en otoño ya se terminó ese crecimiento. No, ese es un crecimiento muy importante, el de verano, a los 20, 30 días de crecimiento, octubre, noviembre, que son los pelos radicales, que son muy absorbentes. Bueno, tienen un periodo ahí, un mes, 45 días de un nuevo flujo de raíces nuevas, donde hay absorción y se fertiliza. ¿Qué es lo que se ha hecho normalmente? ¿Qué pasa a la planta cuando cosechamos? Perdón. La planta cuando en el ciclo que está creciendo el racimo y que ya nos acercamos a la cosecha, aumenta el azúcar, aumentan los componentes, principalmente de dónde vienen los azúcares, o solamente de dónde vienen prácticamente en ese momento, de las hojas, ¿no es cierto? Vienen de las hojas. Muy bien, fotosintetiza y las manda a los racimos. La hoja, cuando nosotros cosechamos, le sacamos la uva, la hoja sigue laburando, sigue haciendo azúcares. ¿Viste? Está bien, le sacaste en esa semana que vos le sacaste la uva, hay una saturación de fotosintetizados de azúcar y no sabe para dónde agarrar la planta, a dónde mandarla. Ahí reduce un poco la fotosíntesis, pero ahí se da cuenta, la voy a mandar a los brazos, a esto que me sobra, como reserva. Lo voy a mandar a las raíces. Bueno, sí, hay que alimentar las raíces también, pues se alimenta todo un circuito, es como nosotros. ¿Sí? Nos alimentamos, comemos por la boca, pero lo distribuimos con nuestro sistema de arterias, venas por todo el cuerpo. Bueno, las plantas también. ¿Qué hacen? Las plantas mandan también a las raíces, y cuando ocurre eso, a los más o menos, a eso de la semana, 10 días de la cosecha, esas ya llegan, esos fotosintetizados, llegan a las raíces, y hay un nuevo flujo de crecimiento de nuevos pelos radicales absorbentes. ¿Sí? Es el segundo flujo de crecimiento de las raíces que se verifica después de cosecha. Entonces, ¡uy, qué bueno! Tengo nuevos pelitos, nuevas cosas de absorción. Entonces le doy ahora que absorba y le doy un suplemento de nutrición a la planta post cosecha. ¿Se entendió por qué le hacemos la post cosecha? Sí, No, perfecto. Gracias, normalmente no lo nombré porque, claro, es una cosa que se ha empezado a hacer hace poco tiempo. Sí, Gastón. No, digo, muchas gracias, sí, se reentendió. Bárbaro. Perfecto. Bueno, vamos, seguimos. Bueno, es que es bueno que hagan preguntas y, bueno, la poda, bueno, se hace para la regulación de la planta, ¿no es cierto? Para que mantener el equilibrio. Si yo no la podo la planta, que también se hace. En Australia, ahora, de hace muchos años, yo estuve con el prácticamente inventor del no pruning, ¿cómo es? El profesor Possingham. John Possingham fue uno de los padres de la viticultura australiana. Bueno, y no poda, pero claro, tenés brotecitos chiquitos, racimitos chiquitos, todo lleno de brotecitos, y que eso después la planta se ajusta al segundo año, pero ¿qué haces? Tenés que cosecharlo todo mecánico lo tenés que hacer después. O sea, minimal pruning se llama eso. Se puede hacer, pero normalmente se poda para mantener una estructura, perdón, para mantener calidades también, porque esas calidades son para vinos más básicos, cuando usan minimal pruning. Bien, entonces tratamos de mantener a la planta en equilibrio. ¿Y cómo hacemos? Acá, viste, bueno, es una trepadora, entonces tenemos que sacarle y dejarle la planta lo que puede hacer el año que viene, para que haga lo mismo el año que viene. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo decidimos la poda? ¿Qué cantidad de yemas le dejamos? ¿Le dejamos más, menos? Normalmente en invierno las plantas no tienen hojas, se ven los brotes, y ahí se puede ver en las plantas cuánto crecieron esos brotes, si son grandes, si son chicos, si son medianos. Entonces es muy fácil en invierno
ahora, que ahora comienza, yo voy a empezar, también estoy haciendo unos asesoramientos y vamos a ir a trabajar con los podadores al viñedo y darle cierta instrucción, que se las voy a comentar ahora. Decir, bueno, yo voy a la planta sin hojas, tengo los brotes nada más, y digo, bueno, a ver, che, esta planta, fíjate cuántas yemas o pitones le dejaron el año pasado. A ver, ¿cómo está? Y está equilibrada. Ah, sí, crecieron bien, no crecieron de mal los brotes, todos tienen cierto vigor, es una planta en equilibrio. Bueno, ¿qué hacemos? Le dejamos las mismas yemas que tuvo el año pasado. Si vemos que es una planta que está, mirá, recontra vigorosa, tiene mucha fuerza. ¿Qué quiere decir que tenga mucha fuerza? Que el año anterior le dejaron pocas yemas. Al tener menos yemas, la planta revienta y crece como loca. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y la planta que tiene más vigor, ponerle unas yemas más. ¿Cuántas? Bueno, se verá cuántas. Normalmente son a lo mejor 4 o 6 yemas más por planta, depende. Y hay otras plantas que se quedaron chiquititas. Si las mirás y dices, pero che, los brotes no tienen ni 40, 50 centímetros, esta planta está raquítica, ¿qué pasó? Y sí, la podaron igual que la planta que estaba en equilibrio. Mira, tiene la misma cantidad de yemas, pero claro, era menos vigorosa y dio sarmientitos. Y eso afecta la calidad, afecta la maduración y hace que no tengamos plantas homogéneas. Bien, ¿qué hacemos cuando está muy flaquita la planta? Vemos que los brotes son chiquitos, los brotecitos, y tenía yemas de más. No se la aguantó la planta. Entonces, ¿qué hacemos? Y tenemos que ponerles menos yemas. Entonces, para el podador es muy importante esto. Viste que ahí vimos que veíamos peso de poda, bla, bla. No, al podador le decís, mira, cuando veas una planta así, que está igual que el año pasado, que la ves en equilibrio, ponle la misma yema, la misma cantidad. Cuando es una muy vigorosa, 4 o 6 yemas más, todos 3 pitones más. Cuando es débil, bajar en la poda, menos yemas. El tipo ve 3 tipos de plantas nada más. Entonces puede trabajar sin complicaciones. Los podadores saben estas cosas. Tenés que estar día y día tras día con un grupo, con otro grupo. Es cuestión de enseñar. A la gente le gusta mucho que cuando uno le enseña y después ve los resultados. Porque la idea es que quiero yo tener en 1 o 2 años. Que la planta chiquita, al tener menos yemas, se me vigorice. Que la planta grande, al tener más yemas, se me equilibre. Y la planta que la tenía ya equilibrada, que tenga la misma yema y que siga en esa situación. ¿Para qué? Para que yo tenga homogeneidad y equilibrio en el viñedo. ¿Sí? Pues es importante esto de la poda. Bien. A ver, acá dice que junto con el riego son las principales causantes de desuniformidades. Bueno, en algún momento, nosotros hicimos muchos ensayos en el INTA, incluso con podadores, para mostrarle esto, que del desequilibrio que puede causar cuando uno poda todas las plantas iguales sin tener en cuenta su estado o su vigor. Nosotros hicimos en varias hileras con varios podadores, hicimos que podaran las plantas y que pusieran en el suelo, al lado de la plantita, todos los sarmientos que habían podado. ¿Qué hicimos? Fuimos pesando cada una de las plantas, la cantidad de sarmiento, y viendo la cantidad de yemas que le dejaban a la planta. Era Malbec, pero eran cargadores, era más fácil. 2 cargadores, tenía así 2 cargadores la planta. Entonces, veíamos lo siguiente, que prácticamente no variaba mucho el número de yemas que le dejaban a cada planta, pero había plantas que habían tenido 300 gramos de poda y había otras plantas que habían tenido 1 kilo. Y a todas prácticamente era muy uniforme la cantidad de yemas que le dejaban. ¿Qué quiere decir? Volvemos para atrás al concepto que les estaba hablando recién. ¿Qué quiere decir? Y no tuvieron en cuenta que el equilibrio de las plantas eran vigorosas o no. La podaban por un largo de sarmiento y eran 50, 60 centímetros de sarmiento, bueno, pum, 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 y se quedaba la formita de la planta, pero no estaba en relación con el vigor que había tenido la planta. Entonces, la planta vigorosa, por ejemplo, que normalmente tiene entrenudos largos, si vos la podás por largo de cargador y tenés 60 centímetros, vas a tener 4 o 5 yemas. Entonces, la planta vigorosa, un sarmiento de 4 o 5 yemas, 4 o 5 yemas para el otro lado, y esa planta muy vigorosa, también la podaste con menos yemas. ¿Qué va a hacer el año siguiente?
pocas yemas, mucho vigor, ¡boom! Otra vez va a ser lo mismo, ¿viste? Va a tener la planta vigorosa va a ser cada vez más vigorosa, y la planta pequeña, como podás por largo, en ese largo tiene mucho más nudos, pues los entrenudos son más cortos. Entonces, ¿qué pasa? Y esa que va a tener más brote va a ser cada vez menos vigorosa. Entonces, son cuestiones, viste, que hay que enseñar en el campo y trabajar. Y es muy importante acá, es de mucha dedicación esto cuando uno quiere tener un viñedo equilibrado y trabajar equilibradamente, y tener buena calidad de uva. Bien, Carlos, yo te hago una consulta. vamos. Entiendo por lo que explicaste que estamos hablando de una poda mixta o larga, ¿no? Cuando hablamos de podas a pitón, ¿no es cierto? ¿Cómo haces para diferenciar eso? El mismo concepto es, vos mirás, en el caso de los pitones, ¿viste? Vas a Sí, tener tantas posiciones que ya también partís con, yo diría, con más delicadeza cuando haces, desde que vos haces el cordón, conocés ya la variedad que tenés, conocés el potencial de vigor que tiene tu suelo, tu profundidad, tu fertilidad. Para eso vos decidiste una cosa muy importante, que también se la mandé, a Romina, que van a ver, es un trabajo italiano, de distanciamiento entre plantas en la hilera. Si yo tengo sí. una variedad y digo, bueno, tengo mucha fertilidad en el suelo, voy a plantar, voy a definir el sistema de conducción, ¿sí? Qué distanciamiento entre hileras, voy a tratar de hacer el que sea más cerca, y es muy importante decidir con la variedad que tengo, y si trabajo con un pie también, con un portainjerto, qué distancia de las plantas en la hilera, ¿sí? Porque si yo le Sí. pongo muchas, poca distancia, y voy a tener un suelo vigoroso, se me va a armar un bosque. Y si les pongo demasiada distancia, no van a tener vigor suficiente como para cubrir adecuadamente el sistema. ¿Sí? En el caso de los pitones, vos ponés prácticamente ponés, por ejemplo, unos 6, hasta 6 pitones, de 4 a 6 por metro. ¿Sí? Mm. Bien. Entonces, ¿vos qué tenés para jugar? No tenés mucho para jugar con los pitones. Sí, en el caso que tenés poco vigor, los pitones normalmente son de 2 yemas. Si Sí. tenés poco vigor, ¿qué haces? En vez de que sean 2 yemas, le dejas una. ¿Sí? Ah, ok. Solamente Sí, jugás con eso y con con los eso. metros. Ya está. Por Exacto. eso te preguntaba. Porque Y claro, en la claro, poda larga vos te dicen entre 8 y 12 yemas y tenés más para elegir. claro. Por eso te Sí, preguntaba. hay veces también en el cargador no creas que es tanto, pero se Bien. puede. Es dedicado, es delicado y dedicado. ¿Sí? También podés hacer cuando hay una condición de super vigor y hacer lo que hacía, como es claro, lo hacían en distancias mayores, en espalderas que torcían una planta para un lado y otra para el otro, y extendían los cordones. Entonces llegabas a lo que es la lira, por ejemplo. Pero esas Claro. son decisiones que hay que hacerlas. Si yo voy a hacer una lira o una espaldera o un parral o un doble, como es un cuadrilateral, un Geneva doble cortina, depende del suelo, son decisiones importantísimas en el nacimiento del viñedo. Si yo tengo un lugar que voy a tener mucha producción, mucha profundidad de suelo, y voy a tener, ¿y yo qué me voy a dedicar? Y bueno, voy a hacer uva de calidad media, de alta producción, para hacer una alta producción de buena calidad para un vino medio, y competir Ujú. muy bien en un segmento, por ejemplo, de 500 mangos en el mercado. ¿Sí? Sí, Pero son decisiones que se toman desde la plantación. ¿Sí? perfecto, gracias. De nada. Muy bien tu observación, muy buena. Bien, a ver. Acá te decía el último punto, acá en este cuadrito, dice una poda bien ejecutada tiene baja incidencia sobre las distintas gamas de vino a producir. Solo se aumenta el distanciamiento en la poda a pitones para regular la producción. Ojo, no sé si se aumenta, lo que sí puedes aumentar, no el distanciamiento, porque ya la posición cuando haces pitones la tenés fija a la posición. Ya vas a sacar una posición, pero ya haces una macana. ¿Viste? Vos tenés que jugar con el número de yemas en el pitón. Pueden ser, ahí los franceses utilizaban, hace muchos años, Carbonneau usaba la poda alternada, o poda en Crenón, era.
era como hacer, ¿viste? Las troneras de los castillos, ¿viste? Un pitón con 3 yemas, un pitón con 1, un pitón con 3, otro con 1. Que subía, se bajaba. Crenó alterné, se llamaba. Eso, ¿te imaginas decirle a un obrero, che, haceme una y una? Eso se hace cuando son viñedos muy chiquititos, ¿viste? Tenés 1 o 2 hectáreas, una cosa así, ¿viste? Bueno, yo tengo 2 hectáreas, ¿viste? También me vuelvo loco para podarlas. Voy todos los días, me encanta, es la época que más me gusta, pero tenés que estar también con un ayudante, con otro, y tenés que estar cerca. Sí, no, mirá, a ver, sí. Bueno, ya le voy a mandar unas fotos muy graciosas de Napa, una propiedad ahí de Mondavi, que es, le voy a mostrar, se los puedo pasar, no, ya se las voy a mandar, que son unos pitones que son enormes, ¿viste? Tienen como 20 años y se ha ido para arriba. Dicen, no, que se va para arriba el pitón, que se envejece. No pasa nada, ¿viste? Ya le voy a mandar esa foto porque es muy graciosa. Después se las mando si no voy a perder tiempo. Bueno, vamos, la próxima. Estamos medio atrasados, no sé en el tiempo, nada. Ustedes tienen tiempo, ¿no? Hoy es viernes, dirán, a ver, aparte están todos, no se puede salir, las restricciones son tremendas, ¿no? Bueno, yema de la vid. Bueno, acá, viste, una yema tiene, ¿cómo es? Es un yemario la vid, ¿sí? Una yema tiene 3 yemas, ¿viste? La yema principal y secundaria y terciaria. Eso a veces cuando hay una helada, una cosa así, sale la segunda yema y hay algunas variedades que te pueden defender que esa segunda yema, segundo brote, trae algo de producción, como el caso del Chardonnay, a veces el Malbec. Pero bueno, ¿cómo es la cuestión ahí de la diferenciación de las yemas? ¿Qué pasa? Cuando brota la viña, o sea, el brotecito ese que sale, que es como una antena de esas retráctiles, como un, ¿cómo se llama eso? Catalejo, ¿viste? Se van alargando los entrenudos, eso ya está preformado en la yema. Incluso los racimitos, primordios de racimito, también estaban preformados en la yema. O sea, esa antena que salió ya estaba diferenciada del año anterior, todo eso. Entonces, cuando se diferencia, también sale el brote, ese verde, que ya estaba diferenciado, y ese mismo brotecito verde que está saliendo, que viene creciendo, que tiene 30, 40, 50 centímetros, también tiene hojas, y en la axila de cada hoja hay una yema, una nueva yema. Esa yemita que está ahí está haciendo lo mismo, se está diferenciando ahí adentro, está formando la nueva antena, el nuevo catalejo, pero hasta la floración del brote nuevo, esa yemita todavía no se diferencia en fructífera. Es una yema indiferenciada. A partir de la floración, a partir de acá dice de diciembre, eso varía, normalmente la floración la tenemos a mediados de noviembre, a ese momento comienza a diferenciarse esa yemita ahí adentro, el lápiz empieza a hacer pequeñas, como si fueran, ¿cómo es? Pequeños mameloncitos que son los primordios de inflorescencia que van a ser al año siguiente, que van a ser el año siguiente. O sea, cuando ustedes ven que el brote el racimito está floreciendo, ¡ay, qué lindo! En la yema que está en ese brote verde, en las yemas axilares, ahí se está produciendo la diferenciación de los ápices vegetativos en reproductivos, se están diferenciando los primordios de racimitos para el año siguiente. Bien. Eso es muy importante este momento, y es muy importante también lo que estuvimos hablando de la sombra. Si esos brotes, o sea, consecuentemente esas yemitas que se están por diferenciar, están muy a la sombra, no se van a diferenciar muy bien. Ese racimito va a tener menos ramificaciones, va a tener menos flores. ¿Por qué? Porque está a la sombra. Es muy importante la luz y la temperatura en la formación, en la diferenciación de esas yemas. Fundamental. Por eso también tenemos que tener las canopias abiertas, con luz, con aire, que significa más temperatura.
y que tenga luz para que se diferencien esas yemas y el año que viene volvamos a tener buena producción. Eso es muy, muy importante, ¿sí? Luz, temperatura, por supuesto, agua, estado hídrico y estado nutricional, para que tenga una buena diferenciación esa semilla. O sea que lo que está sucediendo, por ejemplo, hoy, estamos en octubre, que está creciendo, vemos el racimito floreciendo, que ya lo vamos a ver, y eso se formó el año anterior. Entonces es muy importante las condiciones de la canopia y nuestra densidad para asegurar una buena producción para el año siguiente. Bien. Siempre se originan todos los brotes fructíferos de madera de un año, no del año, de un año. ¿Sí? Y después los chupones son yemas, que son los brotes que salen del tronco, y qué sé yo, que son yemas que han quedado ahí, tienen un estado, se llama un estado juvenil, y bueno, brotan de vuelta porque tienen un poquito más de fuerza, y esa cosa hay que eliminarle, porque toda esa brotación consume energía, consume hidratos de carbono, reservas, que son necesarios para la parte de más arriba. ¿Sí? Bien, a lo mejor uno puede tener que sea que tenga demasiado vigor, entonces si yo lo saco temprano va a tener más vigor la parte de arriba, voy a tener más... Y puedo digamos, irme un poco más allá en el tiempo y hacerlo cuando son más grandes, esos brotes, que haberle quitado energía a la planta. Normalmente no es una práctica que se haga, ¿eh? Normalmente no se hace así. Adelante, preguntas. ¿Alguna más? La próxima cuadrito, por favor, Paula. Acá está. La plantita, el suelo, las raíces, el tronco. Ah, acá tenemos el brote, mira, ahí estamos. Ven, ahí tenés el brotecito ese, con sus hojas, sus racimos, sus zarcillos, ¿sí? Y en ese ahí donde dice el nudo, ahí está esa yemita, siempre en la axila de la hoja está ahí, dice, ¿ves? Yema, que está ahí, esa yemita, que está ahí en este brote verde, que está creciendo, está en el racimo, en esa yemita comienza la diferenciación. Y ahí tienen la inflorescencia, que es el racimo, ¿no? Bien, todas las partecitas de un brote. Adelante. Próxima. A ver. Bueno, como dije, madura, fructifica en madera de un año, del año, que está ubicado en maderosa. Bueno, acá dice, el número de yemas es inversamente proporcional al vigor. ¿Qué es esto? Bueno, lo que estuvimos hablando recién, una planta vigorosa le dejo poca yema, va a ser recontra vigorosa, y si hay una planta que le dejo demasiadas yemas, y va a tener, le voy a bajar el vigor, va a tener poco vigor, ¿sí? Esto es como si fuera una expresión matemática. El número de yemas es inversamente proporcional al vigor. Bueno. Bueno, pámpanos muy vigorosas, yemas menos fructíferas. ¿Y por qué? Porque son mal alimentadas. Cuando tenemos un brote sumamente vigoroso, se aplanan, también crecen a la sombra, esos muy vigorosos, y el ápice de los pámpanos es lo que toma muchísima, es un imán, ¿viste? Es un destino muy, muy importante de todos los fotosintetizados. Al principio de la planta, cuando crece ese brotecito que vimos, lo primero que hace, esas hojas cuando ya son funcionales, y mandan todos los carbohidratos al brote. ¿Por qué? Porque el brote, ese ápice, es centro de división celular, como les decía, produce hormonas y atrae fotosintetizados para que siga creciendo. Y si es muy vigoroso, atrae más. Entonces a la semita esta la deja también con menos nutrición. A las que van a ser fructíferas, entonces van a ser, al tener menos nutrición, van a ser menos fructíferas. Es una cuestión muy, muy lógica esto, ¿no? La fisiología. Bueno, y acá dice la producción depende del número de yemas, pero cuidado con el vigor. Lo estuvimos viendo eso. Ahora, yo puedo tratar de tener más producción, dejando algo más de yemas, pero lo tengo que prever a eso. Lo tengo que prever con mejor fertilización o mayor fertilización, en el caso de dejar más yemas, porque yo deliberadamente quiero tener más producción. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que regar más, ¿sí? Tengo que alimentar y regar mejor para que lo que yo dejé, eso que quería de más, llegue a buen puerto. O sea, a cosecha
con la uva sana y madura. La siguiente, por favor. A ver. Ah, vemos una planta, por fin. Bueno, acá tienen, ven, decía dónde está ubicada la uva. Acá evidentemente han hecho un deshoje. Ahí ven la línea de planta, bastante equilibrada las plantas. Han algunos síntomas ahí de esa hoja amarilla, te da la idea que ha tenido algún sufrimiento de riego. Y también se ven hojas amarillas cuando son canopias muy densas. Esta no es una canopia densa. En los parrales súper vigorosos, se ven muchas hojas amarillas en la parte de abajo, por supuesto, del parral. ¿Por qué? Porque no han recibido luz, suficiente luz, entonces amarillean, mandan todas sus cosas a otros lugares de la planta y se amarillean y caen. Bien, esto es una línea espaldera también equilibrada, ¿ven? El riego por goteo, ¿dónde va? Bueno, acá sí, evidentemente se ha hecho un deshoje para tener más exposición en los racimos. Y hay, como dice, una buena distribución, que está a lo largo de todo el alambre. Dice, bueno, la idea es tener en una hilera, cuando yo hago cordones, ¿sí? Que esa hilera, el alambre esté todo con cordón, o sea, que no haya lugares donde no haya producción. O sea, todo el cordón ocupa todo el, ¿cómo es? Todo el largo de la hilera. Bueno, y ahí está otra cosa interesante. Depende de la densidad de plantación, la cantidad de hileras por hectárea también, que a veces que se habla de rendimiento por hectárea. Y es distinto. Hay viñedos que tienen 2,5 metros, 2,5 metros entre hileras, y hay otros que tienen 1,50. Entonces, evidentemente hay más hileras por hectárea, y el kit importante acá en la producción es la producción en la hilera. Tener la distribución, tener los racimos, todo en la hilera. Y cuanto más hileras de estas tenga yo, voy a tener más producción. Entonces voy a decir, yo en una hilera de distanciamiento entre hileras de 2,50 y tengo 100 quintales. Qué bien. Pero vos tenés mucho más, tenés 150. No, sí, tengo 150, pero yo tengo, en vez de tener 50 hileras, yo tengo 66 hileras por hectárea, ¿sí? Entonces, pero tengo el mismo rendimiento por hilera. No es que tenga más rendimiento por hectárea o mi viñedo sea más rendidor. Tengo la misma cantidad tuya que vos tenés las hileras a 2,50 por hilera que vos, pero yo tengo más hileras por hectárea. ¿Sí? Tengo a 1,5 metros tengo 66. ¿Cuánto es? Cualquier porcentaje de hileras es más que a 2 metros, que son 50, que son 16 hileras más. Y si son 2 quintales por hilera, que tengo hipotéticamente en 100 metros, normalmente podés tener 2 quintales, estoy hablando de Malbec, 2 quintales por hilera, evidentemente yo voy a tener, pero vos tenés, son rendimientos excesivos para buena calidad. No, flaco, yo tengo igual que vos, 2 quintales por hilera, pero tengo 66, ¿sí? ¿Y cuánto tenés? Y yo tengo 66 por 2. ¿Cuánto es? Tanto. ¿Cuánto es 66 por 2? 12, son 132 quintales, 130 quintales, ¿cuánto es? ¿O me equivoco? ¿Cómo andamos con las cuentas? Dando para miércoles. 132 creo que da, justito. Bueno. Sí, 132. 132, ahí sería la cuenta. Y el tipo que tiene hileras a 2 metros, tiene 50 hileras, también tiene 2 quintales por hilera y tiene 100 quintales. No, la uva mía tiene más calidad porque tengo menos uva, menos producción. No, flaco, tenemos la misma cantidad por hilera. Yo, al tener más hileras, tengo más producción, pero la unidad cualitativa, eso es a donde quería llegar, la unidad cualitativa es la hilera. Si tengo homogeneidad, equilibrio, mi unidad cualitativa es la hilera. Si yo la replico más, bueno, voy a tener más producción. No por eso va a ser diferente la calidad. ¿Sí? Bien. La próxima. Bueno, los desbrotes. Bueno, eso les decía, los desbrotes, eso que salen del tronco y qué sé yo. Bueno, se hace para que no haya tanto
para que no haya consumo de energía y que nuestra energía la localicemos donde queremos. Y después si vos querés dejar algún brote largo, porque te falta la planta de al lado, lo dejás para hacer un mugrón. Bueno, competencia en la planta, ¿sí? También posibilidad de trabajo de herbicida. ¿Viste? Si yo tengo el tronco con muchos brotes y paso herbicida en la línea de plantación, ese herbicida, salvo que sea de contacto, que no voy a tener problema, con un paraquat, una cosa así, que donde toca, quema y no se traslada en la planta, pero si le pongo un Roundup, un glifosato, eso va a ir, se va a meter en la planta y me va a secar la planta. Entonces, cuando yo trabajo con glifosato, con Roundup, tengo que hacer un desbrote, esperar 2 o 3 días que se seque esa cicatriz del brote y después aplicar el herbicida y que no entre a la planta. Que lo tengo que aplicar, que no haya viento, bla, 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 para que tenga condiciones, ¿viste? Para poder aplicar y no afectar a la planta. ¿Sí? Bueno, competencia, como dije, ahí depende, hay variedades que son tienen muchos nudos, por ejemplo el Pinot Noir, el Pinot Gris, el Moscatel de Alejandría, salen brotes en el tronco, tenés para hacer 3, 4 veces. Sobre todo el Pinot Gris y Pinot, ¿cómo es? Pinot Noir, son plantas que no son vigorosas, normalmente son variedades de poco vigor. Entonces, si vos tenés que tenés brotes en el tronco y te sacan energía, te imaginas tenés que sacarlo lo más rápido posible y a cada rato sale, tenés que seguir pasando. Te pasa 3 veces, 4 tenés que pasar, porque tenés que darle aire o más vigor a la parte superior de la planta. Bien. Muy bien, vamos, sigamos. Cualquier pregunta, estas cosas tendrán que venir acá y vamos a hacer unas prácticas de campo. A mí esto sí, yo lo tengo, estoy hablando de ustedes, estoy viendo el viñedo. En fin, bueno. ¿Qué dice acá? Bueno, programa de pulverizaciones. Vamos a pasar esto. Esto se trata, son todos productos, la mayoría que se usan también en viticultura orgánica, como el azufre, como el caldo bordelés, oxicloruro de cobre. Son todas permitidas en el cultivo orgánico. Pero todos estos son preventivos. Hay, por supuesto, compuestos orgánicos curativos, son carísimos, pero la mayoría son preventivos. Entonces hay que saber en la época y el momento de aplicación. ¿Viste? Hay que estar con mucho cuidado y no generar ventanas también para tener en la mayor parte del tiempo del ciclo vegetativo cubierto. Normalmente se empieza con azufre, a los 15, 30 centímetros de brote, azufre en polvo, micronizado, eso es para el quintal. Y después hay que trabajar muy bien, en el caso de la podredumbre, tener una canopia muy aireada, ¿sí? No tener congestiones ahí, amontonamiento de brotes y racimos, para que no se produzcan, para disminuir las condiciones de podredumbre. Después la peronospora, que normalmente se trabaja también antes de floración. Se puede hacer una aplicación, porque hay una peronospora que ataca la florcita, los racimientos, que esa es tremenda, y después en diciembre, después en enero y febrero. Entonces son 3 a 5 aplicaciones de caldo bordelés. ¿Por qué digo a 5? Porque normalmente después de la cosecha todo el mundo dice, bueno, terminó, cosechamos, y no se hace más nada en el viñedo. No, señores. Tenemos cosas que hacer, que era tenemos que mantener el riego, sabemos que tenemos un segundo crecimiento de raíces, tenemos que fertilizar, y la planta sigue haciendo, o sea, suponete que cosechaste ahora en abril y tenés mayo, toda la mitad de abril o todo abril y mayo, que las plantas siguen fotosintetizando y siguen haciendo azúcar. ¿Y qué es eso? Es una autofertilización para la planta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantener las hojas en buena condición, evitando que tenga cualquier problema de peronospora, principalmente, que te mata, ¿cómo es? Te mata las hojas. O sea, y normalmente se ha comprobado que, ¿cómo es? Cuando hay, eso es una que conocen muy bien los productores de antaño, ¿viste? Que cuando había ataques de peronospora después de cosecha,
o antes de cosecha, y se quedaban, o se caen las hojas, se quedaban sin hoja, el viñedo, al año siguiente tenían mala brotación, bueno, el miércoles. Y sí, no tenían las reservas, que es tener todas las hojas verdes por 1 mes y medio a 2 después de la cosecha. Y hay unos trabajos muy interesantes australianos, que hicieron en los 60, mira vos, que cuando se trabajaba con el carbono 14, ¿se acuerdan que era toda una cosa nueva eso? Entonces, ¿qué hicieron los tipos? Y empezaron a ver por dónde iban los carbohidratos en la planta. Entonces, midieron también los que la planta producía después de cosecha, a dónde iban. Bien, ¿y qué se encontraron después? Cuando volvía a brotar la planta, esos carbohidratos que se habían hecho después de la cosecha eran los primeros que usaba para empezar a crecer de vuelta. Fíjate si no eran importantes. Y ahí estaba la disminución o no de la brotación después de una peronóspora. Tuviste peronóspora, se te cayeron las hojas, no tuviste reservas, ibas a tener una mala brotación. ¿Por qué? Porque tenés menos reservas, que son las que utilizás al principio de la brotación. Bien importante, tener la hoja verde hasta el final. Muy bien. Calibración de máquina, ¿verdad? Eso son cuestiones de campo. Hay variedades más sensibles, menos sensibles, ¿sí? a estas enfermedades. Tenemos un problema con la obesia, ¿viste? Que es una nueva plaga, que eso ha introducido un costo grande adicional. La mejor forma de trabajarlo y de controlarlo es con feromonas. Porque lo demás son todos productos que dañan el ambiente, son insecticidas, son jorobados, porque por ahí te generan que haya otro tipo de plagas o aumentás otro tipo de bichos. Adelante, vamos. Manejo de riego. Bueno, son los factores de manejo que mayor influyen en la heterogenización, y bueno, en hacer un viñedo heterogéneo, fenómeno. Y también en los distintos niveles, junto con la poda de producción, ¿no es cierto? Bueno, que dice, más allá del tipo de suelo, de acuerdo a la calidad de uva a producir. Está bien, pero es importante, es muy importante tener en cuenta el tipo de suelo. El suelo tiene una capacidad de retención de agua, de acuerdo a la textura que tenga. Si son arenosos, te tiene una macetita, la hierba de arena le ponen agua y sale por el agujerito de la maceta rápidamente. La arena retiene poca agua. Cambio, una arcilla retiene muchísimo más. Entonces, bueno, los suelos francos, que son equilibrados entre partículas en su textura de arena, limo y arcilla, tienen una buena retención de agua. Es como tener tanques de nafta de distinto tamaño, ¿sí? Hay algunos que vamos a poder llenarlos, ir muy lejos, y a otros los tenemos que llenar para ir a esa misma distancia, tenemos que llenarlos varias veces, ¿bien? Pero es muy importante conocer esto, conocer el suelo, sobre todo en su parte textural. Vamos a hablar algo de la química del suelo, pero lo más importante es cuánto puede el suelo retener de agua, y a partir de ahí, de acuerdo al mes y al consumo mensual de las plantas, a cuánto toman agua de ese suelo, cuántas veces regar o cómo regar, ¿sí? Normalmente, una de las técnicas normales que era acá en Mendoza era regar, aquí se riega por turnos, pero siempre ha estado bien para la vid. Se riega cuando la vid consumió el 50% de la humedad o del agua en el suelo, se vuelve a regar. También es una técnica común también para riego por goteo. Es decir, bueno, yo voy andando, llegó mi tanque de nafta a la mitad, para la estación de servicio lo vuelvo a llenar. Estoy bien seguro, ahí no tengo ningún problema. ¿Sí? Bien. También uno normalmente se necesita tener una buena condición hídrica al principio del crecimiento, en primavera, en los meses de octubre, de fines de primavera a octubre, es cuando comienza a crecer la vid. Normalmente se trata de tener el suelo
en su mayor capacidad hídrica. Normalmente los suelos tienen entre 1 metro, 1,5 metros de profundidad, y de acuerdo a la textura tienen esa capacidad de retención de agua. Entonces es conveniente partir en esos suelos con una muy buena humedad, casi en su mayor capacidad de retención de humedad. Entonces sabemos, por ejemplo, podemos hacer una cuenta fácil, cuánto voy gastando de ese sueldo que le puse al suelo en agua. Si yo le puse 120 y en octubre yo gasto 30, 35, en noviembre gasto 75, 80, después ya en diciembre gasto 120, 180, a lo mejor en enero, entonces voy descontando, lo voy descontando, entonces voy agregando para no quedarme en rojo. ¿Se entiende el concepto? Ese es un concepto básico. Ahora yo también puedo hacer otro tipo de riegos que puedo aprovechar para uva de calidad. En el caso de uvas para producir, uvas comunes o uvas para vinos básicos y medios, la idea es darle todo lo que necesita de agua durante el ciclo de la planta, que normalmente son los riegos comunes que se hacen de superficie, sobre todo en riegos nivelados, en melga, y se aplican hasta 10.000 metros cúbicos por hectárea, cosas son 1.000 milímetros, una cantidad muy, muy importante. David puede trabajar perfectamente con 600 milímetros y menos. Entonces yo puedo, con la cantidad de agua, regular el crecimiento, ¿sí? Entonces yo puedo hacer que la planta regule su crecimiento de acuerdo a la cantidad de agua que yo le voy dando. Si le doy mucha agua va a ser difícil controlarla, y si le voy reduciendo la cantidad de agua, puedo controlar su crecimiento de brotes, por ejemplo. Puedo controlar el crecimiento y el agrandamiento de los granos, puedo tener granos más chicos. Entonces esos tipos de riego se llaman riegos deficitarios, y hay varios tipos de esta forma de regar. Uno interesante es el riego deficitario sustentable, que yo apliqué en Nordum, de tener una experiencia de muchos años, de 12 años. Pudimos controlar muy bien y manejar muy bien más de 600 hectáreas, con riego deficitario, y dándole un 30% menos a la planta de lo que normalmente cualquiera le da, y ahorrando, por supuesto, un 30% en electricidad, porque en esa zona toda de perforación. Entonces, ¿qué hacíamos? Los primeros meses, yo salía con el perfil húmedo, a suelos arenosos, casi en algunas partes francas, con muchas piedras y todo, y podemos trabajar con un déficit que sigue trabajando la planta sin problema, de 70% hasta 50%. ¿Sí? En vez de darle el 100%, en algún momento de su ciclo vegetal se da del 70% hasta reducirlo hasta un 50% y después aumentarlo de vuelta. ¿Para qué? Para controlar el crecimiento de los brotes, que sean unas plantas equilibradas, reducción de tamaño de valla y tener una muy buena calidad. Bueno, y sobre todo, economía. También uno cuando maneja un viñedo tiene que buscarle la vuelta, como dice Pablo, hay que buscarle la vuelta a ahorrar, pero ahorrar con conceptos, con conocimiento. ¿Sí? Bueno, en algún momento después se lo voy a pasar, creo que lo tengo ahí, a ese el esquema que hacía en el CLOS. Ahora sí, hay variedades que son más amarretas, o sea, son más conservadoras, consumen menos agua en situaciones así, y hay otras que tiran todo por el techo. Por ejemplo, una planta muy conservadora es Malbec. Otra planta que no le importa, que por ahí está en una condición bastante severa de déficit y sigue evapotranspirando, es Syrah, ¿viste? Es una planta media suicida. ¿Viste? Hay distintas plantas y también hay distintas situaciones que también nos encontramos, que depende también cómo manejas el suelo. Si vos tenés cobertura o no cobertura. En el caso de tener regar por goteo y tener 100% de cobertura vegetal o cobertura verde, esa cobertura te toma agua y te compite. ¿Sí? Y si vos también tenés que ver si lo haces cobertura total o haces parcial, una mega así con verdeo, otra sin verdeo, o por la situación también trabajar con
como es, limpio, totalmente limpio, ¿no es cierto? Con laboreo o con herbicida, trabajar ¿cómo es? Sin, sin malezas. Bueno, eso también tenía mucho que ver. Nosotros trabajamos mucho en el CLOS con las malezas, los coirones, todo del lugar, y bueno, nos dimos cuenta que era muy difícil y que a lo sumo podíamos trabajar megas por medio. Megas son cada 2 hileras, ¿cierto? Eso que vimos es una mega, la primera foto, de una mega así y la otra con, como es, con labranza cero, y el otro ¿cómo es? Con cobertura total de herbicida. Entonces uno podía alternar, pero había que tener mucho cuidado con la competencia de malezas. Es una cosa muy, muy interesante eso. Pero pudimos trabajar muy bien controlando el crecimiento, y también otra de las cosas que uno trabaja cuando uno trabaja en riego por goteo, es tratar nunca quedarse atrás con el riego, si no es muy difícil recuperar. Entonces uno tiene que trabajar muy bien con los pronósticos extendidos, es muy importante saber cuánto va a llover, cuánto es la posibilidad de lluvia, las probabilidades de lluvia. Entonces uno puede manejar también para no excederse en riego, en la cantidad de agua que entra en un viñedo. Pero es muy interesante todo esto hay muchos trabajos, los australianos son fantásticos trabajando en esto, hay muy buenos americanos, creo que el tipo que más sabe es, que ya se retiró, que es Williams, Larry Williams, el cual yo fui como jefe de trabajos prácticos en California, tipo extraordinario manejando riego y manejando científicamente, ¿no? Con datos, como dicen, pero son unos tipos que mejor han trabajado en riego. Junto con otro Peter Dry, mirá vos, Dry se llama Seco, Peter Seco, en Australia, que fue el que inventó el riego parcial de raíces. Una parte la regás, la otra no la regás. Entonces podés tener un ahorro muy importante de agua, sobre todo los australianos que siempre andan ahorrando agua, incluso hasta cosechando lluvias. Bueno, ¿alguna preguntita del riego? Es muy importante. Carlos, yo te quería preguntar, incluso para zonas, he visto para zonas en las que, no como Mendoza, que digamos realmente tienen que hacer un manejo de riego interesante, sino en zonas donde hay climáticamente más disposición de agua, hay algún momento, veo que también hay sistemas de riego, ¿no? Tipo, por ejemplo, el más común que he visto son los agoteos. Pero ¿hay algún momento en el que tenemos que estar? ¿Cuál sería para vos los momentos que hay que estar muy atento de que la planta no esté sufriendo un estrés? En el cual, por más que yo en la totalidad del año tenga la disponibilidad de agua, a lo mejor necesite aportarle, supongo que por eso están los sistemas de riego en estas zonas que te digo, necesite aportarle, si falta, un poco de agua. Bien. Eso es según la definición de estrés. Normalmente las condiciones de estrés, para mí, son aquellas en las que la planta empieza a amarillar sus hojas, pierde hoja de la base, normalmente tarda una semana o 10 días en volver a hacer fotosíntesis, porque son estrés. Acordate una cosa, es lo mismo que nos pasa a nosotros. Si nosotros estamos estresados, estamos muy mal, nos sentimos mal. En cambio, si vos estás haciendo una dieta, puedes soportarlo, estás bien, haces chistes, estás una vida más o menos normal. Ahora, cuando estás en el estrés, uno está hecho un tonto. O sea, realmente está mal. La planta también está mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Se pone amarilla las hojas, suspende fotosíntesis. Ahí hay varias cosas que pasan. Puede haber una mayor cantidad de potasio también que va a los racimos posteriormente. Yo no creo que hay que llegar a esa condición. Es una condición que uno no debe llegar. Puede estar en un déficit, por ejemplo, ya te los voy a mandar lo que estaba haciendo yo, por ejemplo, de cuál es el concepto del déficit, de empezar el déficit. Y yo quiero empezar a controlar el crecimiento de brotes, que no se me vayan muchísimo los brotes, por más que poder me equilibrio y todo. Entonces, ¿cuándo empiezo? Empiezo a hacer déficit de riego a partir de mitad de noviembre, por ejemplo, después de la floración y cuaje. ¿Sí? Entonces me aseguro que durante esa época de floración y cuaje, que tenga buena humedad,
¿Por qué? Porque las flores necesitan tener buena humedad para tener el tubo polínico, el estigma, y que se desarrolle el tubo polínico con buena humedad y en 3, 4 días yo tenga fecundación de la semilla. Para eso necesito un buen estado hídrico de la planta. Entonces yo empiezo a hacer algo de déficit regulándolo a partir de la mitad de noviembre en adelante. ¿Y cómo riego? Y riego en vez de darle 100%, que me dice mi pronóstico de evapotranspiración o lo que yo vi de evapotranspiración, yo le pongo un 70%. ¿Sí? Ahora, no le cambio la cantidad de agua, porque mojo todo el perfil que ya lo conozco, la misma profundidad, lo que cambio es la distancia entre riego y riego. ¿Sí? Pero cuando riego tal profundidad. Bien, entonces después que conseguí eso, tengo un buen cuaje y veo que empiezan a reducirse, trato de reducir el crecimiento de brotes, yo ahí sí puedo ir un poco más, hasta un 50, un 60% de la cantidad de agua que normalmente me exige por la evapotranspiración. Por una evapotranspiración al 100%, una evapotranspiración actual del 100%. O sea, le doy el agua que la planta pierde, no, le doy menos, ¿sí? La pongo en dieta. Fenómeno. Yo ahí puedo llegar a tener, y después de volver, por ejemplo, en enero a darle un poquito más, y en febrero controlar un poco, y ya le puedo dar riego sin ningún problema después de marzo. Ya les voy a dar ese esquemita, porque es muy interesante, porque uno puede conseguir que no tenga estrés en ningún momento. Todo eso lo hemos hecho midiendo el potencial agua en las plantas, que estaba siempre por debajo de menos 15, o sea, por debajo. Por arriba, menos 14, menos 14, menos 15 de potencial hídrico. ¿Sí? Pero siempre controlando eso, se trabaja con las cámaras de Schollander, que te miden la presión que tienen las plantas, el potencial hídrico de las plantas, a cuánto está manteniendo de rigidez o haciendo la presión de retención de agua, te mide eso, entonces vos podés saber el estado hídrico de la planta. Es muy importante eso. A través de eso vos también podés dar y hacer tu esquema de riego, pero sí controlando para que no haya exceso de vigor, y que tener, en ese caso, de tener algo, una disminución del tamaño de base. Y por supuesto de energía. Pero sí, nunca hay que llegar al estrés. O sea, hay que definirlo eso. Yo estrés no quiero pasarme de menos, o sea, estar en menos 15, las plantas se me ponen amarillas, eso es estrés. ¿Sí? No, yo quiero estar en déficit en las plantas. Eso es muy importante definirlo. En todo momento, o sea, ¿cuáles son los objetivos que uno se pone? No tener demasiado crecimiento de brote. Bueno, ¿cuánto es eso? Y eso es en diciembre y enero, ¿viste? Tratar de ir regulando, a pesar que son meses de más calor y de más exigencias de agua, de más uso de agua, más de uso consultivo, ¿no es cierto? Entonces, pero lo puedo ir regulando a eso, ¿sí? ¿Se entiende cuál es el concepto? Sí. Aparte de hacer un ahorro. Ahora, si las plantas tienen memoria, vos las vas controlando en eso. Ahora, si vos le das agua y agua y te piden más agua, ¿viste? Y cuando y les has mantenido con mucha agua, ¿sí? ¿Qué tienen? Los tejidos muy tiernos, ¿sí? Tienen los tejidos tipo como los zapallos, ¿viste? Entonces, cualquier estrés que tenga que no sea tan fuerte por ahí, o cualquier déficit de agua, se manifiesta más. Porque estaba más ¿cómo te diría? Más tender, más, ¿cómo te digo? Más, como si fuera más acuosa. Bien, buena pregunta, ¿Vos tenés viñedo, Griselda? No, soy ingeniera agrónoma, pero no, todavía no. Ojalá se dé. Yo igual estoy en Santa Fe, así que hay mucho que está arrancando, por eso por ahí te hago preguntas desde la base. Sí, no, bueno, fenómeno. Ya te voy a mandar ahí, si quieres, ya les voy a mandar unos libritos. No míos, pero dale, sí, Jorge. Dale. Carlos, perdón
Perdón que interrumpa. No, muy interesante la pregunta de la ingeniera agrónoma, nos interesa porque nos enriquece a todos. Te quería comunicar que faltan 10 minutos para que administres tu tiempo para las 2 horas. Manejalo Bueno, como quieras. a ver. Fenómeno. Bueno, también en el caso, esto va junto con la nutrición también. Normalmente yo lo que hago, yo manejo viñedos para alta calidad. Normalmente yo lo que trato de hacer es de reponer lo que las plantas toman. Digamos 30, 40 unidades de nitrógeno todos los años, ¿sí? Es tratar de mantener el equilibrio y no darles de más. Ese es un concepto para viñedos equilibrados y de producción de uva de alta calidad, ¿sí? Eso es lo que tratamos. También si uno quiere más producción, como te dije, le pones más yemas, o como les dije, ponen más yemas, ponen más agua, ponen más nutrientes. Hay tipos que le ponen, qué sé yo, 300 kilos de urea. Bueno, 300 kilos de urea son más de 120 unidades, una cosa así, ¿no? Y fosfato diamónico, y patatín, patatán, y guanos. Ahora, ahí está bien. Hay gente que por ejemplo, en San Juan y aquí en Mendoza, incluso con variedades criollas que van a mosto, hay productores, estaban excelentes productores de San Juan, que producen de 400, 500 quintales por hectárea en parral, ¿viste? Pero eso con un paquete tecnológico para alta producción, de 100% de riego que no puede faltar, con abonos, con guano y con urea, ¿sí? Y con una muy buena, como se te hace viñedos vigorosos de mucha producción y un muy buen control sanitario. Lo que sí que normalmente tienen un poco menos de azúcar. Al tener tanta producción no alcanzan a tener niveles de azúcar, por ejemplo, de 23 Brix. Normalmente están, no sé, 20 Brix. Pero he visto cosas muy buenas, y podas y viñedos muy equilibrados en San Juan, y productores grandes, gente grande, muchos españoles, que algunos habían venido después de la guerra civil, pero realmente muy buenos productores, muy buenos y muy buena uniformidad en la variedad de cereza, por ejemplo, pero con un paquete tecnológico dirigido a esas producciones, ¿sí? Muy bien, a ver. Monitoreo nutricional. Ah, ¿cómo monitoreamos? ¿Cómo sabemos? ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto tiene? Bueno, yo prefiero hacer análisis no de suelos, sino, normalmente los análisis de suelos los haces cuando vas a plantar un viñedo y ves todos los parámetros y bla, bla, y el carbonato, que si tenés que poner yeso, si no, si tenés que hacer una fertilización de fondo con fósforo, en fin, eso lo ve uno al momento de la plantación de un viñedo. Y después, monitorear. ¿Qué es? Hay unas cosas que son los análisis peciolares, que se hacen cuando las plantas están floreciendo. Cuando la vid está floreciendo, se sacan hojas y se hacen análisis de peciolos para nitrógeno, potasio, fósforo, boro, todo lo que uno quiera. Pero tiene un inconveniente, sobre todo para el nitrógeno. Cuando dijimos que está floreciendo, y en noviembre, y ya tendríamos que haber estado 15 días, 20 o antes, habiendo, ¿cómo es? Hecho la fertilización. Entonces estamos conociendo la cosa un poco posterior, ¿no? Medio un análisis post-mortem. Entonces nos apuramos, metemos, pero ya nos metemos más tarde, vamos a tener más crecimiento de brotes, en fin, en el caso, por ejemplo, del nitrógeno. Y eso es bueno también. Hay algunos otros métodos, por ejemplo, para hacerlo en invierno, sobre todo el nitrógeno, de análisis de cantidad de nitrógeno por el análisis de alanina en raíces. Eso normalmente lo hacen en Chile, acá no lo hacen. Pero es una forma de anticiparse para el año agrícola que se te viene. Y si no, esas las cuestiones de los peciolos ya las tenés para el próximo año, ¿sí? Pero normalmente también uno sabe, uno conoce su viñedo y uno puede también hacer fertilizaciones localizadas cuando tiene diferencias de vigor o de riego. Bueno, puede trabajar junto con el riego si tiene que adoptar alguna estrategia para lugares que siempre, en los suelos de Mendoza, en muchos suelos de viñedos, hay heterogeneidad de suelos. Entonces uno tiene que ver
eso también tuvo que ver en el diseño cuando uno plantó, pero a veces no se ven esas cosas, sino que uno tiene que hacer riegos. Ah, ¿cómo hago? Entonces, si tengo una sola manguera y pasa por el buen suelo, por el suelo que es pobre, y bueno, voy a tener que sacar a una Y en algún momento, en algún lugar donde está flojo, le pongo una doble manguera, ¿sí? Y ahí, ¿qué hago? Y ahí fertilizo manualmente, lo mando, bueno, muchachos, acá vamos a fertilizar más seguido, porque tiene piedra y más cosas, vamos a fertilizar con poca cantidad, pero más veces, y lo mismo que el riego, ¿viste? Bueno, y vamos a tratar de levantar este pedacito. Y acá le vamos a poner guano, porque está malo. Bueno, esas son las cosas que uno va corrigiendo, son cuestiones de corrección. Pero normalmente hace el análisis, hace de presión, bueno, y uno trata de reponer, o de acuerdo a cómo está el viñedo, si está un poquito, si te viene un poco abajo, porque también lo podés mantener en equilibrio, pero por algunas razones, porque ha sido mucho calor, o ha habido alguna condición, qué sé yo, a lo mejor algún granillo, y bueno, vos tenés que decir, bueno, voy a levantar el año que viene, voy a trabajar con tanto más de tal fertilizante. Pero ya con la base de saber la condición que vos tenés nutricional, que ustedes tienen nutricional en las plantas por análisis presiolares. Next, la próxima. Yo creo que estamos llegando ya. A ver. La próxima. Bueno, macronutrientes vida suelo también es. 5 minutos quedan. 5, no me acuerdo cuándo termina esto. Bueno. 4 minutos te quedan, Carlos. Bueno, podemos pulverizar también micronutrientes, zinc, a veces también es bueno para la floración, se pueden hacer con productos foliares. Bien, vamos, la próxima. Dale. Ah, mirá vos, manejo, pero esto es una selva, ¿viste? Mirá si querés tener racimos, ¿dónde están los racimos? Bueno, acá es una condición exagerada. Ah, acá lo acomodaron los brotes. Se ve mejor, pero igual con mucha, en esta parte mucha densidad. Pero bueno, es una forma para ver una cosa de mucho vigor, ¿viste? Y vas a tener unos vinos más verdes que no sé. Bueno, la próxima, dale. La próxima, please. ¿No hay más? Sí. Bueno, raleo de brotes. Ah, acá está, mirá. Acá tenés lo que era la poda, ¿ven? Los pitones, vuelve. La anterior. Ahí está, ¿ves? Ahí tenés en cada posición con 2 brotes o 3 de los pitones. Eso es una planta en equilibrio en invierno, lo que yo les decía. Bueno, la de brotes, vieron que está todo pelado, todo lo que había ahí, no había otros brotes que solamente los que salían de los pitones. Que el brote que uno con toda la yema, entonces todo lo demás lo sacó. ¿Para qué? Para tener aireación y tener buena calidad de uva. La próxima. Ahí está, ¿ven esa fotito? Sí, eso rojo no lo había visto. Sí, bueno, ahí también que no hay ningún otro brote que no venga de los pitones. Entonces hay buena distancia entre los brotes de buena medida, lindos, equilibrados. Dale, la próxima. Dale, la próxima. Desoje, ya hablamos de desoje. Eso era para... También el desoje es muy importante, acá tienen el desoje, para que ven cómo se sacan las hojas que cubrieron los racimos. También uno puede disminuir el daño, que eso lo hicimos en INTA hace muchos años, en Chenin, que con el desoje solo uno puede disminuir entre un 25 a un 30% la incidencia de podredumbre. Para eso es bueno también en variedades que se pudren. ¿Sí? ¿Cuándo se hace? Se hace a partir de grano de pimienta. Esto, porque si vos lo haces ahora, ¿sí? Si lo hubieran hecho en ese momento, y se queman todos los racimos, ¿viste? Cuando estaba a la sombra, lo sacas al sol, es como si fuera en enero. Yo nunca tomé sol y me voy a Mar del Plata, estuve todo el año en la sombra, me pongo y termino hecho un cangrejo. Yo tengo que tomar sol antes de ir, varios días. Dale, la próxima. Acuérdense, grano de pimienta. Despampanado ya lo vimos. Vamos, eso para mantener equilibrado y despampanado y que no tengamos sombras extras. Raleo de racimos, bien. Raleo de racimos, ¿para qué lo hacemos? Para también, una puede ser para que tengamos espacio entre racimos, sacar los que sobran, desamontonar, y la otra para tener más concentración.
que normalmente en situaciones como en el close era normal dejar un racimo por brote, prácticamente tirar el 50% de la producción, cosa que no estoy tan de acuerdo. Uno puede hacer un raleo, disminuir algo, pero no es para hacerlo en tal dimensión. ¿Sí? Adelante. Ah, termino. ¿Qué es eso rojo? ¿Lo ven a eso que está ahí como una raya roja? No sé, ¿quién escribió? Algún nieto. Bueno, ya estamos. Bueno, justito, entonces. Ya estamos Muy bien, ya vamos a poder al final. Dale. Lo Va a maravilloso haber es que otra se charla, quedaron, entonces. claro, lo maravilloso es que se quedaron casi todos. Qué increíble, Ticio. Esto es profundizar sobre Bueno, pero el les gustó, tema. yo trato de hacerle con ejemplos para que sea más fácil de entender. ¿Viste? Me cuesta, yo me meto en una planta, estoy mirando, pero no sé, todos tienen ese mismo concepto de conocer las plantas y todo, cosa que me preocupa, pero sería buenísimo tener más cuestiones filmadas y todo, pero bueno. Vean, ahora le pasaste a cada uno el video ese de YouTube de la orientación de las hileras. Le vamos a pasar y pasamos Ah, también el PowerPoint a todos los que nos escriban. pasar eso, porque eso es muy interesante, es un trabajo que hicimos en INTA, yo trabajé mucho tiempo en INTA, 12 años, después fui presidente del Consejo Asesor de la Estación Experimental de Luján, y cuando yo decidí, estaba asesorando un viñedo a una gente de Buenos Aires que quería plantar un viñedo muy grande, me decidí a plantar 200 hectáreas cambiándole la orientación a este-oeste. Una cosa, no, estás loco, me decía, no. Por esto, vamos a andar mejor con eso. Lo hicimos. Y al mismo tiempo, como era presidente, les hice hacer el ensayo en Malbec de distintas orientaciones del Malbec. Y ahí no les cuento más, mandáselos para ver la importancia que tiene un cambio, como es la orientación en la calidad de la uva, que se traduce en la calidad del vino. Perfecto, Ticio. Bueno, ¿alguna pregunta más? entonces, tenemos que después arreglar. ¿Perdón? Digo, tenemos que arreglar después una próxima clase, entonces. Sí, seguro, y si necesitan ¿Podrás? más, no hay problema. Buenísimo. Yo, Carlos, te iba a Realmente consultar. agradecerte por la realmente clase magistral, el nivel científico y lo enriquecedora, porque no es nuestra área como sommelier, pero está muy bueno tener conocimientos acerca de todo el manejo de la vid, ¿no? Es tan importante saberlo. Así que muchas gracias de parte de todos. Carlos, te iba a preguntar, Sí. ¿cuál es, vos también que trabajás en un viñedo, ¿no? Perdón, no te entendí. Que trabajabas en un viñedo, ¿no? Y yo trabajé como investigador en el INTA y en mi viñedo trabajo yo también. Claro, porque era para Esa es la hacer pregunta. el vino, para probar el vino, nada más. Ah, ¿el vino? ¿Vos estás en La Plata? Estoy en La Plata, sí. Ah, bueno, andate a la vinoteca Cientibel. Está el vino. No, pero Carlitos. de allá. A ver, después le vamos a decir, a ver. Vamos a ir a la vinoteca Cientibel. A ver cómo te mando una cajita de acá, si prueban entre ustedes y hacen una degustación ahí. Dale, ¿Sí? dale, estaría bueno. Es completo, Carlos. Claro, sí, Después tiene que ser así. Después nos vas Está a como- decir en la próxima clase. En la próxima clase nos vas a decir cómo se hace para que una viña muy joven y en un alto rendimiento saque los vinos que sacas vos. No tan alto, pero ya algo les di, una idea les di, ahí hay un hint en el caso de la cantidad de hileras por hectárea, ¿viste? De tener más hileras por hectárea con eso está una respondido. determinada producción, ¿viste? Pero a partir de ahí. Bueno, Bueno. gusto. Y si tienen más preguntas, Buenísimo. voy a tratar de buscar Gracias cómo una vez podemos más. hacer para enriquecer con más fotos, para que tengan más referencias visuales.